Bueno, pues vamos a continuar ahora con la última plática del día. Tengo el gusto de presentar a Pedro Solórzano, que nos va a hablar de modelo, ya me lo tuve, tengo que traducir. Bueno, Models for Synthetic Geometries, Tangencies, aquí es Study. Gracias, Pedro. No, hombre, gracias por la invitación. Y a uno le dan la mano y se toma uno los dos pies, la otra mano, el cuello, la yugular. Entonces, bueno, primero, antes que nada, una advertencia. Es la menester en inglés, voy a hablar en español, pero esa no es la advertencia. La advertencia es que esta charla, pues es un cambio de canal muy bruto y peor que eso, es muy meta, ¿no? Entonces va a ser como mucho más filosófica, más metamatemática que matemática, o más bien, eso es así es que la ven ustedes. Alternativamente, si esto los ofende, es preferible que lo piensen como que es muy algebraico, ¿no? Yo los invito a que lo piensen de la primera manera, pero no hay obligación. Muy bien. Bueno, obviamente voy a hablar de la tangencia, ¿no? Entonces, el tangente, algunas abstracciones y, bueno, dice ahí técnicas modernas, pero bueno, luego son un poco más antiguas que modernas, solo que no han tenido el auge necesario. Entonces, bueno, tangencias. Todo el mundo sabe lo que es el tangente. O por lo menos deberían, ¿no? Entonces yo estoy aquí un poquito para que nos demos cuenta que tal vez no sabíamos, digo, sí debemos, pero tal vez no sabíamos, ¿no? Pues obviamente, bueno, la construcción de una tangente se da de manera primitiva sobre de una variedad diferencial. Y ya después puedo preguntarse si hay formas de construir tangencias en otros espacios. Espacio de Alexandrov se puede, en otros más también se puede. Ya sé que por ahí a lo mejor viene alguna pregunta, la respuesta es no lo sé. Y lo que se hace usualmente es, se va juntando, se junta de una manera geométrica, o mejor dicho, originalmente topológica, se junta al paquete de vectores tangentes. Y según pues, a quien le pregunten si es un físico o es un álgebra, ¿qué es un vector tangente? Le va a contestar una cosa u otra. A mí me gusta la idea de que son clases de equivalencia de curvas, ¿no? No voy a dar las relaciones que todo el mundo se la sabe, pero de curvas, y una curva pues no es otra cosa más que una función diferenciable que va de un intervalo en la variedad que estamos viendo. Y usualmente a nadie le importa mucho el intervalo en particular, por eso es una clase de equivalencia. Nos interesa el valor en un punto específico y nos interesa su derivada, ¿no? O lo que estamos tratando de concebir como la derivada. El intervalo como tal no nos importa mucho. Está bien. No hay modo de moverle el... No, ¿verdad? Bueno, ahí. Ese, ahí no me va a tocar. Todo el mundo sabe que el haz tangente constituye un funtor. O quiere saberlo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que si yo tengo una función lisa entre variedades diferenciables, espacios diferenciables, entonces yo obtengo de manera muy natural una transformación que va entre sus tangentes, ¿no? Y me gusta la definición de curvas porque simplemente puedo pensarlo como que estoy componiendo, ¿no? Esta cosa aquí. Tengo una curva o una clase de equivalencia de curvas, me voy a fijar en la clase de equivalencia de lo que pasa cuando la empujo. Ahí. Creo que apreté el botón equivocado. ¿Qué es lo que pasa cuando la empujo? ¿No? Entonces, bueno, de una manera muy natural uno puede verificar que si tengo a la función identidad, la transformación asociada es la identidad,
y que si tengo una composición, lo que obtengo es una composición. Y esas son las ecuaciones que definen lo que uno entiende por funtor. ¿Para dónde voy? ¿No? O sea, quiero hablar en esta lámina del tangente de un haz. Entonces, ahí, me piden una pausa. ¿Qué sabe qué pasó? ¿Dónde se trabó? Ok, necesito hablar de otros haces y quiero hablar del tangente de un haz, de la espacio total de un haz. Bueno, pues obviamente yo supongo que todo el mundo sabe que son haces en general, no voy a dar la definición. Deberían de saberla, si no. Entonces, bueno, me voy a tomar el espacio total de un haz vectorial sobre de un espacio liso. Voy a fijarme con la proyección, ya la voy a llamar P, para que no nos atrás. Y resulta que, bueno, pues el espacio total, E, es en sí mismo un espacio liso, una variedad diferenciable. Entonces, yo le puedo aplicar P. Puedo pensar en el tangente de E. Entonces, si lleva la cuenta, ¿no?, la numerología, pues tengo una variedad de dimensión N, un haz vectorial de rango K, esta cosa E tiene como dimensión, la dimensión como variedad N más K, la dimensión como variedad de TE, pues ya estamos en 2N más 2K, o sea, esto ya empieza a ser una cosa un poco grande, ¿no? Entonces, bueno, resulta que es suficientemente grande como para que este objeto sea el dominio, el espacio total, de al menos dos haces, o dos estructuras distintas de haz vectorial. Una, pues es esta. Es tangente de E. Pues está una estructura de haz vectorial, ¿no? Hay más. Pero la otra es haber aplicado el funtor. Aquí ya no estoy dando la demostración, pero se puede demostrar que cuando uno le aplica el funtor a esta proyección P, me queda de veras algo que es una proyección de un haz vectorial, y entonces tengo esta estructura doble. ¿Está bien? Entonces, pues aquí no pasa nada. La cosa se pone más interesante cuando de pronto me acuerdo que a mí me interesan los haces tangentes y le pido a E que sea TM, ¿no? Y eso se conoce como el doble tangente, ¿no? Socorrido en cosas de geodésicas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, saben de geodésicas, todos conocen el doble tangente, o deberían, ¿no? Entonces, bueno, si me regreso a lo que hicimos en la lámina anterior, ¿qué estoy obteniendo en esta lámina de aquí? Bueno, traduciendo. Pues que tengo dos estructuras de haz vectorial sobre de la misma base. Sobre de la misma base. Y aquí pues la cosa se pone interesante. Resulta que, bueno, no hay que angustiarse demasiado, o a lo mejor sí hay que angustiarse lo suficiente, porque hay una transformación diferenciable que manda a una estructura en la otra. Y que además preserva un montón de las propiedades algebraicas, y que además, si yo quisiera demostrar usando este lenguaje, algún teorema como por ejemplo el teorema fundamental de la geometría riemanniana, que dice que dada una métrica riemanniana existe una única conexión, esta involución aparece ahí fundamentalmente porque el error en ir y regresar no es otra cosa más que la torsión, ¿no? De alguna manera está midiendo, o sea, aquí esto se ve muy algebraico, les dije que mejor pensaran que era matemático, esto se ve muy algebraico, pero aquí estamos capturando la idea de la torsión.
Se puede también capturar la idea de la curvatura. No voy a meter mucho en esto porque estoy empujando esto en otra dirección. Sí, eso. ¿No? Existe un me lleva una a la otra. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y preserva más, preserva, o sea, te va cambiando. O sea, cuando estás en una fibra, bueno, perdón, con una estructura tienes una noción de suma y multiplicación por escalar. Y en la otra también. Entonces, te ayuda a tener un diccionario entre una y la otra. ¿Qué otra cosa podemos del doble haz tangente? Y de hecho, esto es cierto más en general. Los levantamientos verticales. Cualquiera que haya estudiado cuestiones de acciones de grupos o mencionaban apenas foliaciones singulares, sabe que seguido uno tiene que estar partiendo el haz tangente, bueno, las fibras, los espacios tangentes en horizontales y verticales, ¿no? Resulta que en el caso del doble haz tangente, esta partición, perdón, todo el mundo conoce los levantamientos verticales. Ya dije por qué sí los conozco. Y si no, pues deberían. Entonces tengo un haz vectorial, puedo identificar a las fibras del haz vectorial con sus propios tangentes, ¿no? Esto es una peculiaridad de la construcción de haz vectorial o de la construcción de haz tangente, y es que cuando yo tengo un Rn, un espacio vectorial de dimensión finita, su tangente, como fibrado tangente, es naturalmente él por sí mismo. O lo que es lo mismo, que si me paro en cada punto de un espacio vectorial, el espacio tangente, pues lo puedo identificar precisamente con el mismo espacio vectorial, ¿no? Ahí. Entonces, ¿cuál es la función? Aquí, bueno, a cada punto en la fibra de P, lo voy a mandar a la clase de equivalencia de las curvas que mandan a T en esa cosa, ¿no? Entonces, es una manera muy lineal en la que estoy construyendo esta identificación. Bueno, esto lo puedo ver de una manera más concisa, ¿no? Bueno, de entrada me permite levantar campos vectoriales, no solamente vectorcitos. Y bueno, pues entonces tengo este levantamiento. Pero aquí lo estoy pensando como levantamiento de campos vectoriales. En realidad esto es una cosa que está ocurriendo punto a punto. Entonces lo puedo dar de una manera algebraica y no necesito que sea una cosa analítica, ¿no? Sí, aquí, ¿no? Entonces, bueno, que se llaman verticales porque corresponden con estar en el núcleo de cierta transformación. Y uno los puede generar pensando precisamente en, como les decía yo, en una V que va de TM en TTM. Y bueno, puedo ir de regreso en la argumentación. Pues bueno, ¿por qué estoy hablando de los levantamientos verticales? Bueno, pues porque resulta que tanto esta involución como la iteración de las tangencias, como estos levantamientos verticales, me permiten abstraer la idea de haz tangente y darla de manera ecuacional, ¿no? Entonces voy para ahí. Bueno, dato que había mencionado con esto de las conexiones, pues este lenguaje me permite dar una descripción algebraica de qué quiere decir tener una conexión a la Ehresmann en un TM, ¿no? Esto se puede generalizar a otros pues aquí me quedo precisamente en TM. Y de hecho la flecha, tengo miedo de apretar este botón porque hace un rato que la desconfiguré. Esta flecha es básicamente esta de acá. Cambiando un tantito los dominios, ¿no? Pero la regla de correspondencia, digamos que es la misma. Ok, entonces, ¿para dónde voy con esta idea de la abstracción? ¿No? Entonces, quiero repasar un poquito qué quiere decir una categoría, qué quiere decir un funtor y qué quiere decir una transformación natural.
todo el mundo sabe, no deberían. Pero no se asusten, las categorías no son otra cosa más que quedarnos con la idea de cómo es la relación entre los conjuntos y las funciones entre los conjuntos, ¿no? De pronto mis objetos, es como se le llama a los dominios y codominios de las flechas, que es como se le llama a las funciones, a lo mejor ya no son conjuntos, y las flechas a lo mejor ya no son funciones, pero la idea es, en el diagrama, hacer exactamente lo mismo que hacía uno en conjuntos cuando dibuja uno diagramas como tal. No hay más. Entonces, bueno, pues todo se traduce a un código ecuacional. Y si no se puede describir de manera ecuacional, entonces no es algo propio de tener categorías, sino es algo mucho más específico de lo que estamos haciendo. Menos metamatemático y más matemático. Y uno puede hablar de funtores y de transformaciones naturales en exactamente los mismos términos, solo que para ello uno tiene que hacer esta abstracción mayor y mayor y mayor, que lo pongo aquí en palabras porque no me quiero pasar demasiado tiempo hablando de estas cosas. Algo así. Ejemplo, pues los objetos, los espacios diferenciables y las flechas, pues, las funciones lisas, ¿no? O bueno, seca, o, según lo que uno necesite, ¿no? Entonces allí, pues ya dijimos, ya les di el dominio, ya puedo pensar que T genuinamente es un funtor, ¿no? Bueno, un endofuntor en esta categoría. Más aún, y para esto es que pongo esta lámina, la proyección resulta que es una transformación natural. ¿Qué quiere decir que es una transformación natural? Bueno, en este caso, una transformación natural entre dos funtores. El T, que ya les dije que era funtor, y la identidad, que más nos vale que sea funtor, pues si no, no tiene sentido nada de lo que estamos haciendo. ¿Y qué quiere decir que tengamos una transformación natural? Pues quiere decir precisamente que se cumple que este diagrama es conmutativo. Entonces, otra vez, esto viene dado de a gratis, ¿no? No pasa absolutamente nada. Aquí empiezan las cosas más divertidas. Ok. Cuando uno cambia de categoría, pues los objetos ya no necesariamente tienen esta cualidad como de conjunto, es decir, que ya los puntos ya es una cosa mucho más abstracta, y un conjunto lo puede uno pensar como la unión de sus puntos, y aquí esos objetos ya no tanto. Es una cosa un poquito más rara. En particular, todo el mundo sabe que los puntos en realidad son transformaciones. O al menos deberíamos saberlo. ¿De dónde? ¿No? O sea, un punto ya, como si digo, un punto en la variedad diferenciable M, ya sé que si los voy a pensar como una función, pues el codominio tendría que ser la variedad de la que estoy hablando. ¿Pero quién es el dominio? Pues en donde pensamos siempre, el dominio tendría que ser el conjunto con un solo elemento, ¿no? En categorías esto se llama objeto terminal y usualmente se le denota como 1. Una cosa que no he dicho es que en categorías todo se dice salvo isomorfismo. Entonces, cualquier singulete, pues es un terminal y no todos son el mismo, ¿no? O sea, puede haber muchos terminales distintos. Pero pensémoslo como solamente como un conjunto que tiene un único elemento. Entonces, bueno, pues los puntos son flechas que van del terminal en el objeto. Y resulta que cuando hablamos de conjuntos, pues esto determina por completo el conjunto. Pero si estamos en una categoría más complicada, como por ejemplo espacios algebraicos de algún tipo, podrían haber suficientes puntos, ¿no? Que después están un poquito más rígidos, más forzados. Si uno quiere hacer geometría, uno quiere tener suficientes puntos. Y lo que les quiero vender el día de hoy es que irnos hasta conjuntos es pedir demasiados puntos, que no se quiere quedar con menos. Tan poquitos como en álgebra, pero no tantos como en teoría de conjuntos. ¿Y qué es una fibra? Pues hablando en diagramas, pues una fibra no es otra cosa más que un espacio que cabe en un diagrama de producto fibrado, o pullback, que le llaman en inglés, para que le llame retrotracción, que no es otra cosa pues más que recuperar la idea de que
pues es un subconjunto de M, tal que pues si voy por acá y llego acá, es lo mismo que irme para acá. Es decir, pues como aquí está en un solo punto, pues la fibra son todos aquellos elementos de M, tales que van a dar el punto bajo F. No hay nada muy elegante ahí. O tal vez sí, y ya les estoy metiendo el primer gol. Cerrando un poquito la primera parte ya me salté ahí, de la charla. De veras, todo el mundo sabe qué es la tangente. Tal vez deberíamos. Ya vimos que T es funtor, que Pi es una transformación natural, y podemos verificar, porque todo se hizo de manera muy limpia, sin pensar en algún objeto, no pensamos en la esfera de dimensión 40, ni pensamos en R4, ni pensamos en... Como todo se hace de manera tan abstracta, pues resulta que naturalmente esta involución pues es una transformación natural. Y lo mismo el levantamiento vertical. Entonces, todo va cayendo en este formalismo que uno hace que se pregunte, bueno, y si ya tengo todo esto, ¿no será que puedo dar una definición abstracta, sí, ecuacional, de qué es un tangente? Resulta que esto ya lo hicieron, y es un primer artículo donde lo plantean, de Kosicki, de 84. Y bueno, pues la notación, pero es más o menos la misma idea. No voy a tener a leerlo. Básicamente ya se los dije, ¿no? O sea, son estas ecuaciones. Tienen que cumplir estas ecuaciones de acá, estas condiciones de coherencia, esta de acá también. Y lo que me está diciendo aquí es que tengo este levantamiento vertical, perdón, este levantamiento vertical, este de aquí es la involución que me lleva uno en el otro, etcétera, ¿no? Pero resulta que si yo tomo esta definición en abstracto, pues ya desde el punto de vista categórico, pues ya tengo una definición con que trabajar y la voy a empujar. Y a este punto, ustedes van a decir, bueno, pero pues esta era una charla que no es potencial. Esto ya se fue demasiado en otra dirección, ¿no? Y sí, la verdad es que la mayoría de las personas que se dedican a esto que les estoy platicando, estudiaron tal vez medio semestre de geometría diferencial clásica. Entonces, sí, es muy fácil meter esto a la maquinita y seguirse, ¿no? Pero tiene su razón de ser el que yo les estoy hablando de esto el día de hoy. Bueno, algunos ejemplos, ¿no? O sea, obviamente ya les dije que el primer ejemplo es el astangente clásico. Se pudo producir algunos ejemplos algebraicos ahí está un poquito sacados de los pelos. Hay cosas más complicadas, incluso, con esquemas y con tangentes de Zariski, no sé cuánto. Y para donde voy yo con la charla de hoy, es esta idea sintética de la geometría diferencial. Entonces, bueno, algunas preguntas es, pues ya tengo esta noción abstracta de estructura tangente que sé de las fibras, ¿no? Lo que les decía yo, cuando uno parte de la definición geométrica de esta tangente, las fibras resulta que son espacios vectoriales de la misma dimensión en la variedad con la que empezamos y tienen una condición geométrica muy clara. Bueno, pues, ¿acá qué? ¿No? Entonces, ya me fui demasiado lejos, o no. Sería sensato esperar que un funtor sea representable. En un par de láminas les voy a explicar qué quiere decir que sea representable. Tal vez sí, tal vez no. Yo digo que sí. Y si sí, ¿cuáles son las propiedades determinantes, ¿no? ¿Qué es lo definitorias de tal objeto representante? Y hasta dónde esto de veras abstrae nociones correctas de geometría diferencial clásica, ¿no? Y no es nada más un divertimento ahí. Entonces, bueno, voy a tratar de explicar algunas de estas cosas, me voy a quedar bastante corto. Y bueno. Todo el mundo sabe que una tangente puede ser lineal.
¿no? Y si no, pues deberían saberlo, ¿no? Pero más que eso, pues en general, en estas nociones abstractas tampoco va a ocurrir, aunque, eso no se los dije, lo quería poner en la lámina con los ejemplos. Es muy abstracta la definición. Voy a regresar también. Esta definición es muy abstracta, pero aún así permite que uno pueda definir ahí está. Yo podría tomarme cualquier categoría y definir a TA como esta cosa, y sorpresa, pues resulta que cumple con las propiedades. Entonces, desde el punto de vista algebraico, pues, no me dice mucho, ¿no? Pero desde el punto de vista geométrico, pues claramente no voy a querer una cosa así, porque tampoco me va a decir mucho. Sin embargo, sí puedo ir y recuperar información de las fibras, y hay un teorema de Cockett y Cotwell hace casi 10 años, que dice que las fibras a lo largo de puntos precisamente cumplen con esa propiedad, y alguna propiedad algebraica adicional, que debería ser una especie de monoide. Entonces, pues perdón, está curioso, ¿no? Yo estoy partiendo de una definición súper abstracta de estructura tangente, y aún así recupero esta idea primigenia de que las fibras cumplen con esa propiedad, ¿no? El tangente de la fibra, pues es la fibra por sí misma. Entonces, esto para mí es un indicativo de que estas definiciones van por buen camino, que no han perdido esas propiedades geométricas originales. Con la exponencial, todo el mundo sabe lo que es una exponencial. Y aquí les voy a meter un gol, porque no es ni la exponencial de grupos de Lie, ni no es la exponencial de geometría riemanniana, ¿no? Estamos integrando del plano tangente a la variedad, ¿no? Y obteniendo geodésicas, sino que es un término de teoría de categorías que bueno, ahorita se los voy a explicar. Entonces, un producto cartesiano en particular es un producto. Es decir, aquí puse las flechas al revés. Qué bueno que lo estoy viendo. Estas van para abajo, se llaman proyecciones, y van para abajo, se llaman proyecciones. Entonces, es un objeto que tiene unas proyecciones que cumplen ciertas propiedades universales. En conjuntos lo conocemos como las parejas ordenadas, etc. Entonces, un exponencial para objetos de una categoría se llama exponencial porque se le denota de esta manera, y esta notación viene a cuento por un tema histórico de cardinalidad, ¿no? Pero bueno, es un objeto, se le denota de esta manera, perdón, que cumple con la propiedad de que todas las funciones que le pueden caer allí, que lo tienen como codominio, están en correspondencia objetiva con funciones de esta forma. Ahora, esto se ve muy locochón, pero si yo pienso en conjuntos y pienso que C es el conjunto que tiene un solo punto, entonces lo que estoy diciendo no es otra cosa más que los puntos de este conjunto son precisamente las flechas de A a B. Entonces, es una manera de escribir dentro de la categoría a las flechas que van de A, perdón, lo voy a poner aquí, de A a B. Entonces, bueno, es una manera de internalizar el concepto de espacio de funciones. Ahora, no toda categoría va a tener espacios de funciones. Si yo pienso en la categoría de variedades diferenciables, de dimensión finita y funciones diferenciables, para todos C, sí, para todos C. De la categoría en la que estás. Sí. Ahí también necesitas que la categoría sea cerrada bajo productos cartesianos. Puedes pedirle un montón de cosas. Aquí nada más estoy pidiendo, no sé, nada más estoy pidiendo que exista este objetito. O sea, no estoy
O sea, si yo digo, para todo el mundo existen las exponenciales, entonces ya estás diciendo un poquito más. Aquí nada más estoy diciendo, un objeto es un exponencial, si para estos dos y para cualquier tercero, existe este tal que es. Ajá, ¿No? ok. O sea, sí, sí es cierto. Si quieres tener que todo el mundo tenga exponenciales, pues necesitas pedirle más cosas. Definitivo. ¿Ok? Entonces, el lenguaje interno. Una categoría, pues es la abstracción de la teoría de conjuntos. Y en teoría de conjuntos, pues tenemos una manera de hablar de los conjuntos desde dentro de los conjuntos mismos. Entonces, todo el mundo debería saber qué quiere decir lenguajes internos. eh, y yo creo que todo el mundo lo sabe, porque, a ver, ¿dónde está? Decir, aquí está. Un lenguaje interno vuelve a leer ciertas construcciones categóricas en términos de aquello que parece, si de veras fueran conjuntos. ¿No? Entonces, un ejemplo es la idea de grupo interno. ¿No? Entonces, todo el mundo sabe lo que es un grupo interno, porque si les digo grupo de Lie, pues es un grupo, es un objeto de la categoría de variedades diferenciables que además cumple con las hipótesis de grupo. ¿No? Pero si tengo una categoría cualquiera, yo puedo decir que tengo dos flechas, el producto y el neutro, que hacen que se cumpla la definición de grupo. Ahora, ¿qué quiere decir este lenguaje interno? Quiere decir que yo me puedo atrever a escribir eso, estos diagramas que tienen que conmutar dentro de variedades diferenciables, por ejemplo, o dentro de alguna otra categoría que no tenga tantos puntos, como para cada X en G existe una Y en G tal que el producto me da el neutro, ¿no? Que existen los inversos. Entonces, hacer esto último, es transgresor en muchas categorías. Si los objetos no son conjuntos, decir esto, pues no es desde lo que entendemos todos los días cuando hacemos conjuntos. Pero uno puede hacer esto y darle una formalización a esta escritura, ¿no? A decir, bueno, voy a decir que tengo un grupo interno si para cada X en G existe Y, tal que, y las otras condiciones las otras acciones de grupo. Entonces uno puede tomar esto que escribió uno de manera simbólica, darle una formalización matemática y resulta que es mucho más poderoso que simplemente un divertimento de escribir las cosas como si fueran puntos, ¿no? Al punto que uno puede olvidarse que las cosas no tenían puntos ni elementos, y empezar a razonar haciendo una demostración formal en términos de este lenguaje, y la conclusión a la que uno llegue, siempre y cuando siga uno bien las reglas, va a ser un teorema de funciones y de flechas y de objetos de la categoría en la que estamos trabajando, ¿no? O sea, eso es lo que es muy, muy poderoso. Ok, entonces quiero hablar un poquito de la representabilidad, que les había hablado en las preguntas. Todo el mundo sabe lo que son los funtores representables, aquí sí, nada más estoy jugando, y yo sé bien, representable. Para funtores que tienen dominio de una categoría cualquiera y cuyo codominio es conjuntos, un funtor es representable si es de la forma, aquí le puse mal, aquí es una flecha. ¿No? Tengo un funtor, entonces lo voy a representar con un objeto D, siempre y cuando sean todas las flechas de D en A. Entonces lo voy a escribir acá. Esto no se va a ver en la pantalla, pero está representado. Si esto lo puedo escribir como las flechas que van de D en A. Y esto es, bueno, es un isomorfismo. Entonces, un funtor es representable, y quiere decir que está siendo representado por un objeto D, si son las funciones que van de D en A. Ahora bien, si mi categoría no es una categoría de conjuntos, pues entonces el exponencial que les acabo de hablar es el que me va a decir este asunto de la representabilidad, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿se puede esperar que el funtor tangente sea un funtor representable? Y si sí, ¿cuáles son las propiedades intrínsecas del objeto que está representando, o sea, del exponente? ¿No? Pues eso, ¿no?
a ver, aquí quiero hacer una pausa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que esté yo representando? Ya con esta idea de que estoy pensando en que son todas las funciones desde D hasta mi variedad M, por decir. Cuando empecé la charla les dije que pensábamos en el haz tangente, pues como el haber agrupado todas las posibles curvas, ¿no? Y las curvas son funciones desde un intervalo a la variedad. Aquí les estoy diciendo que si tengo un funtor representable, desde en este contexto, pues va a ser todas las funciones que van desde cierto objeto esotérico al objeto en cuestión, ¿no? Entonces, si lo trato de pensar desde geometría diferencial, ese objeto D tendría que parecerse mucho a un intervalo. El problema es que no puede ser un intervalo, pero tendría que tener muchas propiedades muy parecidas a las de un intervalo. Bueno, en abstracto, ¿qué propiedades le han encontrado? Pues una es que se le puede encontrar estructura de semigrupo en el que esto se cumple. Entonces empieza a ser una cosa un poco rara. ¿Qué otra cosa se le ha encontrado? Si me fijo, esto ya es muy abstracto, pero ahorita bueno, tal vez me lo puedo sentar. Si R es el anillo interno de endomorfismos de D tal que se cumple con esas propiedades, entonces resulta que para cualquier función que va de D en R, es decir, en esta interpretación sería cualquier vector tangente en esta cosa que le estoy llamando R para que ustedes piensen en la recta real, tal vez no había empezado en la recta real, pero piensen en la recta real, hay una única H en R, tal que la función se puede expresar de esta manera. Donde J, pues es una flecha que se construye de manera muy natural, el modo en que se construye. Entonces, bueno, J está dada de manera natural, y lo que está diciendo es que para cualquier otra función f de D en R, existe una única H, al que se cumple esta ecuación. Esta ecuación, pues es casi que la primera aproximación de Taylor. Y alguien tendría que pensarlo de esta manera, ¿no? Es la primera aproximación de Taylor. Casi. Ahora, por otro lado, hay otro teorema que me dice que no solamente es esperable que un funtor tangente sea representable, sino que si no lo es, aun si no lo es, puedo encajar la categoría en cuestión en una más grande y en ella sí va a ser representable. O sea, hay una estructura tangente más grande ahí en la otra categoría y en ese que va a ser representable hay un encaje muy natural que hace que en esa categoría un pelín más grande todo funtor tangente sea representable. Entonces, otra vez la idea es siempre puedo pensar a los funtores tangentes como funciones desde una especie de intervalo extraño. Ahora, ¿quién es este intervalo extraño? Esa es la semilla de lo que se conoce ahora como geometría diferencial sintética. Se parte de un universo, una categoría que tenga suficientes productos, que tenga exponenciales, que tenga un par de cosas más, ¿no? A modo tal que el lenguaje interno se parezca muchísimo al lenguaje de conjuntos. Y allí se supone que existe una R, como en la imagen anterior, como acá, y una D, que básicamente satisfacen esto por una condición adicional. Aquí en inglés este jueguito que he traído toda la presentación, llega también a un juego de palabras. Entonces, si yo lo traduzco, aquí dice,
Todo el mundo sabe que existen los infinitesimales. Lo que dice abajo es algo que se puede traducir de dos maneras distintas. Una es que ustedes deberían de saberlo, y otra es que deberían de existir los infinitesimales, sin compromiso. Ambas son ciertas, porque para donde está esto es que se puede hacer geometría, bueno, ahorita también no estoy convencido de eso. En universos un poquito diferentes, en donde sí existen los infinitesimales y se obtienen muchas cosas muy parecidas. Estos mismos infinitesimales que pensaba Leibniz y que pensaba, o sea, no los de Robinson, los de Leibniz, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque se pueden encontrar modelos en donde esta R, de hecho, es un campo ordenado. Voy a regresar un par de láminas porque les puedo mostrar una ecuación. Esta aquí abajo. B cuadrada igual a 0. Pues ahora sí. Resulta que R es un campo ordenado. Todo el mundo sabe lo que es un campo ordenado. Esto se puede definir otra vez de manera ecuacional. Y más con la J de la lámina anterior, es tal cual la inclusión. Aquí no hay de que es que era una cosa más complicada. No, es tal cual la inclusión. Y como tal, puedo pensar a D como las X en R, tales que X al cuadrado es igual a 0. Quienes han escuchado mis charlas de los últimos años, saben que aquí no puse la definición de corriente C infinito, pero ya sé que viene la pregunta, ¿no? O sea, en realidad aquí deberían de, aquí estoy viendo a ver si ya se me durmieron. Les acabo de decir que es un campo ordenado. Y les acabo de decir que D es esta cosa, las X en R tales que el X al cuadrado es igual a 0. Y además, se cumple que para cualquier flecha que va de D en R, existe la derivada. Entonces aquí ya les metí un gol, muy feo. Porque si estuviera aquí su profesor de cálculo 1, ya me estaba orientando jitomates. Porque si es un campo, ya dijeron ustedes que sea campo ordenado, es un campo, perdón, es un campo, esta cosa aquí, acá, esta cosa de aquí, se puede demostrar, cálculo 1, o el álgebra superior 1, tal vez. Es el singulete que contiene al 0 nada más. Estamos en un campo, ¿no? Si estamos en un curso de álgebra más avanzado, pues hay cosas que son muy potentes, ¿no? Claro. Álgebra lineal, algunas matrices proyección, ¿no? Se le va al cuadrado, o sea, pues 0, no tiene nada sofisticado. Pero el que le estoy diciendo que es un campo y que esta cosa D es el representante del tangente, pues no puede ser el singulete que contiene solamente al 0. Pero aún les estoy diciendo aquí esto de acá abajo, que para cualquier flecha que va de D en R, existe una única B al que se cumple esto. Si D mayúscula fuera el singulete, pues podríamos demostrar que B es igual a cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces que R era también el singulete, ¿no? Entonces aquí ya pasó algo muy raro. Y sin embargo, eso raro que ocurre es el conjunto de ingredientes para hacer geometría diferencial científica. Entonces, esta es una de las razones por las cuales está en su propio mundo. Les voy a listar algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, la existencia de estos infinitesimales, porque claramente estos son infinitesimales, quieren ser, esta cosa quiere ser el singulete igual a 0, ¿no? Contiene solamente al 0, pero no lo es, pero quiere serlo. Entonces, una manera de concebir a esta D es que es un intervalo
infinitesimal. ¿No? Entonces, ¿qué hice? ¿O qué estamos haciendo? Estamos tratando de quedarnos con la pura esencia de qué quiere decir tomar un vector tangente. Porque al vector tangente en realidad no le importaba qué tan largo fuera el intervalo. Para ser vector tangente, porque los jets requieren un poquito más de información, pero para ser vector tangente le importaba solamente el valor en el punto y el valor, digamos, de la derivada. Y eso lo recupero con esta propiedad de I. El valor de la derivada en este caso sería B. ¿No? Entonces, infinitesimales son prohibidos desde tiempos de Hilbert para acá. Estaban prohibidos por una restricción lógica. ¿Y cuál es esta restricción lógica? Es la eliminación de la doble negación. En el razonamiento que uno tiene que hacer en este lenguaje, no está permitido que de una proposición que aparece con una doble negación, yo concluya que la proposición es verdadera. Una consecuencia muy importante de esto es la proposición en cuestión es la igualdad de dos puntos, ¿no? De dos elementos. No es cierto que X sea distinto de Y. Eso no implica que X sea igual a Y. Ahora, ¿por qué les menciono esta en particular y no otras? Porque resulta que la idea de distancia, ¿no? En la definición de distancia, no solamente está la desigualdad del triángulo, que es una cosa perfectamente válida y muy poderosa, sino que está además ¿cómo se dice? Indiscernibilidad de los indistinguibles. No es otra cosa más que si la distancia es 0, entonces son la misma cosa. Acá no. ¿No? Y sin embargo, puedo construir campos vectoriales, puedo demostrar que cada campo vectorial tiene un único flujo y que el flujo además es un grupo local métrico. Puedo construir conexiones, puedo construir la noción de curvatura. Se tienen versiones locales del teorema de Gauss-Bonnet, de los teoremas de RAM. No los que ponen las láminas, pero en este lenguaje se puede recuperar un montón de información. Se puede integrar, ¿no? También. Que por fin de cuentas acaba siendo más o menos lo que queríamos hacer de siempre, con la salvedad de que ahora es más fácil encontrar las derivadas, pues vienen dadas así que por fiat, ¿no? por un axiomita. Pues bueno, infinitesimales regresan. ¿Cierto? Ya les dije que la indistinguibilidad de los indiscernibles, lo dije a la vez hace un rato, ¿no? Ya no es válida, entonces uno tiene que hacer algo un poquito distinto para poder hablar de espacios métricos. Pero se puede. Y aquí el asunto es que buena parte de lo que hace Bussmann para construir la colinealidad y a partir de ahí construir muchas propiedades de espacios métricos, sus famosas funciones de Bussmann, etcétera, se puede generalizar acá, no con la noción de cercanía, sino con la noción de apartness, que sí no sé cómo traducirlo, ¿no? De esta separación. Pero bueno, okay. Estoy sobre el tiempo para preguntas, entonces lo dejo para otro cuento, y de mientras, pues les doy las gracias por su atención. Gracias, Pedro, por tu plática tan iluminadora. Tan abstracto. Tenemos preguntas de la audiencia en línea. Preguntas. A ver. Hola Pedro, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, pues ya ves que estamos en estos rollos de espacios métricos de medida
Y entonces como que ahí la manera de generar una categoría así cercana al rollo de geometría diferencial es considerar espacios métricos de medida, esos son los objetos, y las funciones son usualmente las que les llaman de deformación acotada, que son como Lipschitz, y la medida, el push forward de la medida es absolutamente continua o es menor o igual que una constante por la otra medida, una cosa así. Entonces, la pregunta es, bueno, aquí el objeto como infinitesimal asociado es lo que le llaman estos módulos tangentes, que en realidad son así como nada más una colección ahí de secciones, como en abstracto. Y entonces, mi pregunta es si tú sabes o si crees que se puede hacer como de probar que el funtor tangente en este sentido de geometría diferencial sintética es exactamente el funtor de tomar módulos tangentes en espacios métricos de medida. Pues la respuesta breve es que no tengo la más remota idea, pero por un poquito lo que dijiste de cómo se va formando, ¿no? A partir de estos módulos, suena que a lo mejor no va por un camino tan distinto, ¿no? Tal vez deberías de platicar un poquito más Y estaría bonito porque eso como que legitima un poco la elección de los módulos tangentes, ¿no? Porque al principio es como pues, un tanto arbitraria. Pues miremoslo. Yo tampoco me acuerdo. Sí, es verdad, sí. Bueno, ahí hay varias cosas que platicar. Va, muchas gracias. El diablo está en los detalles. ¿Por acá hay otra pregunta? ¿No? Tengo una pregunta que no sé cómo dice Jesús, va a ser ¿qué? Silly, o no sé, pero estabas hablando de que si no tenían esta como exponenciación, los podías encajar y entonces los encajabas en algo que ya tenía esta exponenciación. Eso, no sé, me recuerda a, no sé, por ejemplo, variedades que no son orientables o cosas que no son integrables. ¿Tienes algún ejemplo? ¿Va por allí o estoy totalmente perdida? No tengo un ejemplo así como tal. Me metiste ruido con esto del doble oriente. No sé. O sea, ciertamente desde el punto de vista categórico, pues te faltan objetos y le pegas más objetos hasta que jale, ¿no? O sea, que es un poquito lo mismo que haces con estos teoremas de Cayley, ¿no? Para grupos. ¿No? O sea, que al final acabas representándolo todo como tu modelo inicial, ¿no? Pero si hay alguna manera de recuperar cuál es la intuición geométrica de estos nuevos espacios, pues no sé, es una buena pregunta. Y además me pone a mí de manifiesto que me estoy yendo demasiado por el lado algebraico, que alguien me tiene que regresar, ¿no? No sé, me intriga que hayas pensado en el doble. Qué tarea. Sí, mi tarea, ya me dejaste tarea. Sí. A ver, creo que hay una pregunta en la audiencia en línea, pero nada más veo mano levantada, pero no sé quién la levantó. Mauricio, puedes, gracias. Hola, Hola. hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Pedro, por la charla. Yo tengo igual una silly question, y es más sobre el lenguaje. O sea, ¿por qué a esto le dicen geometría diferencial sintética? Porque ya ves que también como que en todo esto de los espacios de Alexandrov y los espacios RCB y como estos espacios donde hay una noción de curvatura acotada por abajo, como que la gente dice, es una noción sintética de curvatura, pero siento que esto es como un tipo diferente de sintético.
Entonces no sé si tienes alguna idea de por qué se usa esa misma palabra para dos cosas muy diferentes. Sí tengo idea porque se usa la misma palabra y no estoy de acuerdo contigo en que son cosas diferentes. O sea, esto de lo de sintético es un pleito muy viejo entre sintético versus analítico, ¿no? Donde analizar quiere decir partir en tantos pedazos como sea para entender algo, ¿no? Y sintetizar, pues es básicamente el proceso contrario, ¿no? Donde vas juntando los pedazos. Cada quien agarra su camino y después resulta que pues la definición analítica de curvatura requiere que pues que tengas tu derivada covariante y no sé qué, y tienes una ecuación ahí, no sé qué hasta dónde, la empujas y ya está, ¿no? Mientras que la definición sintética de curvatura, pues te está diciendo, mira, ya la calculaste, está muy bien, pero lo que te está diciendo es este control de los volúmenes. O lo que te está diciendo es este control de cuánto se abren las geodésicas a partir de un punto, ¿no? Uno es el procedimiento analítico, donde estás arrastrando el lápiz y calculas el tensor de curvatura o lo que sea que estés estudiando, y lo otro es hacer este procedimiento de sintetizar las ideas y dar una descripción geométrica. A final de cuentas, pues no están divorciadas. Pues porque tienes que hacer la cuenta y después ya dices, ¿y esta cuenta qué significa? Y vas y te regresas. La idea es que a principios del siglo pasado, e incluso antes con Leibniz y toda esta gente, hacían estos razonamientos a través de infinitesimales o a través, pues sí, de infinitesimales. Sí, hago una pequeña variacioncita por aquí, la hago para allá, entonces puedo poner que los campos vectoriales conmutan, no sé cuánto, pero estaban dando unos argumentos que eran, pues así, como de la figurita. Y estaban muy mal vistos por el establishment que decía, no, pero no hiciste la cuenta, no me diste la demostración. Entonces va un poquito por allí. Ahora, Guzmán, ¿no? Que es también el padre de todo esto, decía que había que cambiar las cuentas, los cálculos por silogismos. Es también un poquito lo mismo, ¿no? O sea, pasar de nada más hacer una cuenta ciega a un argumento un poquito más que sume, ¿no? Entonces va por ahí, pero ya me van a mandar a comerciales. Agradezco tu pregunta. Ya. Pues agradecemos nuevamente a Pedro por su plática.